Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias por participar. Hoy en nuestro ciclo de entrevistas, la entrevista es sobre la prueba y conservación de la evidencia digital en delitos contra las infancias. El entrevistado es Lucas Moyano y el entrevistador, como siempre, en nuestra temática es Ezequiel Cook, director de nuestra revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. Bueno, antes de comenzar les cuento un poco el currículum de Lucas. Es titular de la UFIG 22 Azul, subrogante UFIG 19 Olavarría, Departamento Judicial de Azul. Es fiscal a cargo de la investigación de ciberdelitos en el Departamento Judicial de Azul. Miembro del grupo de referentes del Ministerio Público de Buenos Aires de Investigación Digital. Especialista en ciberdelitos. Miembro de Capa 8. Miembro CEDIC Universidad Austral. Expositor en distintas jornadas nacionales e internacionales. Director del curso de actualización en delitos y derecho informático del Colegio de Abogados de Azul, director del curso de actualización en delitos y derecho informático de la Universidad Nacional de Lomas, de Zamora, y experto en ciberdelitos y evidencia digital por la Universidad Austral y Abad Oliva, España. Bueno, antes de comenzar, les cuento que pueden hacer preguntas mediante el chat. También estamos transmitiendo en Facebook Live, así que los que nos ven en esa plataforma pueden hacer un comentario en la publicación y yo se la paso a Ezequiel. Bueno, ahora voy a saludar a Ezequiel y a Lucas. A eso les cito el audio. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Federico, Ezequiel, bueno, y a todos los participantes, un gusto estar con ustedes, un gusto la exposición. Por ahí, Fede, se te complicó un poco con el currículum, que no era necesario, obviamente, sino que es hablar de esta temática y, bueno, de la importancia que tiene lo que tiene que ver la evidencia en la investigación de este tipo de casos. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por esta convocatoria y sobre todo un tema tan importante como el que vamos a tratar. Sin lugar a dudas, Lucas, hoy en día pensamos la investigación penal desde otras aristas, teniendo en cuenta que las modalidades para ejercer delitos existen o coexisten de otras plataformas, otros sitios, y las personas que se encargan de la investigación penal deben tener otras ingenierías más allá de las tradicionales para poder evidenciar los distintos delitos, tener en cuenta los contextos y seguramente tener presentes ciertos estándares probatorios, los cuales pueden ser aconsejables o no. Eso ya seguramente veremos con el transcurrir de la charla cómo lo pensás vos. Y todo este tipo de delitos tan sensibles que se vienen acaeciendo y aumentan paulatinamente cada vez más, como ser el grooming y otro tipo de delitos, no solamente de índole sexual, sino un montón de otros, y principalmente delitos que caen de lleno contra las infancias, y eso obviamente genera una preocupación extra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos, Ezequiel. Bueno, Internet nos trajo un montón de oportunidades, facilidades, pero por otro lado nos demuestra su peligrosidad de la forma más cruda por ahí, que es conteniendo como víctimas a nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que por ahí son doblemente vulnerables, ¿no? En el sentido que son personitas en desarrollo, intentando construir su vida tanto en la vida real como en el entorno digital, y que muchas veces no pueden percibir los peligros que hay en la red. Imagínense que grandes adultos de distintas profesiones caen en engaños. Imagínense un menor que por ahí se le da un dispositivo a temprana edad sin la correspondiente educación, lo cual lo coloca en una situación de suma vulnerabilidad. Por eso se habla de este acompañamiento digital que debemos tener los adultos responsables para no dejarlos como huérfanos digitales. Y por ahí vos, Ezequiel, hablaba muy bien de por ahí los estándares que necesitamos, probatorio, o la metodología para el recogimiento de la prueba, pero también es importante, no solamente para los operadores judiciales, sino también para los profesionales, los abogados de la matrícula,
que pueden asesorar tranquilamente cualquier tipo de casos que le puede llegar a sus estudios, o hasta a las mismas personas, que por ahí muchos de ellos por ahí nos están escuchando hoy. ¿Qué pasa si tenemos un menor víctima en nuestra casa? ¿Qué hacer, no? Porque esto es importante, saber qué hacer, cómo llevar adelante esta situación, qué debo hacer con el menor, cómo charlar, cómo preservar la prueba, que esto es fundamental, y ahora seguramente lo vamos a charlar un poquito más adelante de la entrevista, ¿no? Pero bueno, es fundamental tener pautas, no solamente para los operadores judiciales, sino también a aquella persona que está escuchando en la casa, que por ahí también nos va a servir de replicador, ¿no? Con algún vecino, familiares o lo que le pedimos, ¿no? En caso de que pase, qué hacer, y es importante tanto en la protección de nuestros niños, ¿no? Sin lugar a dudas, Lucas, que así es. Hoy contamos con la presencia de 45 participantes en el Zoom, más otras personas que nos acompañan por el Facebook Live, con lo cual tenemos asistentes. Y si te parece, comenzamos con la primera pregunta que tenemos para el día de hoy. Sí, perfecto. Adelante. Bueno, recordarle también obviamente a los asistentes que vamos a tener una charla que va a tener una impronta netamente práctica desde la experiencia del doctor Moyano como fiscal. Y adentrándome ya desde lleno a la primera pregunta, te quería consultar a vos cómo se obtiene y se conserva la evidencia digital en delitos contra las infancias. Bien, Ezequiel, si querés hacemos primero un análisis de qué nos referimos cuando hablamos de evidencia digital, cuáles son los principios que la rigen, y después nos vamos a ir yendo un poco más a lo técnico. ¿Por qué? Porque generalmente cuando pasa un caso, lo primero que se trae son las capturas de pantalla, ¿no? Bueno, ¿en qué caso las capturas de pantalla son válidas? ¿En qué caso no? ¿Sirven, no sirven? Bueno, porque generalmente lo que viene es, por ahí un familiar de la víctima que nos trae, ¿no?, una captura de pantalla. Bueno, esto nos puede servir como un indicio para poder llevar adelante la investigación, pero ahora lo vamos a ir desmenuzando por partes. ¿Y por qué es importante, en primer lugar, tener esta evidencia digital? Y ahora me voy a introducir, pero esto es importante. Por ejemplo, en el caso del grooming, que sé que por ahí lo vamos a charlar un poquito más adelante, tiene que haber un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo para que se configure el tipo penal, ¿no? Dentro de lo que es el tipo subjetivo o la intencionalidad, para aquellos que no son abogados, con la que se contacta el adulto respecto del menor, tiene que ser siempre con el fin de menoscabar la integridad sexual del menor. Entonces, es muy importante conservar las conversaciones mantenidas por el hecho que del análisis de la conversación nos puede surgir este fin que nos va a servir para poder lograr la condena del acusado. Y esto se los digo porque me ha tocado muchos casos intervenir donde de las conversaciones, sin perjuicio también es necesario otro tipo de prueba, nos surge inequívocamente cuál era la intencionalidad del adulto para contactarse con el menor. Pero bueno, esa es la importancia. Ahora vamos a ver lo que es la evidencia digital. Como una primera aproximación, para darle una definición resumida, escasa, ¿no? Sin aspectos técnicos, para que sea sencillo de interpretar, es cualquier información que sujeta a una intervención, ya sea humana, electrónica o informática, ha sido extraída de un medio informático. Ahora vamos a ver cuáles son los principios que rigen, los principios forenses que lo rigen, ¿no? En primer lugar, es evitar la contaminación. Esto es ejecutar buenas prácticas, documentar todas las acciones que vamos a realizar respecto del dispositivo, actuar metodológicamente. Esto significa que respetar las buenas prácticas y protocolos. En la provincia de Buenos Aires tenemos la resolución 483 del 16 para llevar las buenas prácticas que deben ser desde el momento del relevamiento, recolección, hasta la adquisición de la evidencia digital, ¿no?, con todos los pasos que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Es muy importante también lo que tiene que ver con el control de la evidencia digital. Esto es fundamental para mantener la calidad probatoria, ¿no? ¿Qué características tiene esta evidencia digital? Si vemos, la mayoría de los códigos de procedimiento del país, salvo algunos que se fueron actualizando, generalmente están relacionados o regulan lo que tiene que ver la prueba física, y acá estamos hablando, digamos,
todo el mundo sabemos la evolución que tiene y la importancia que tiene la evidencia digital en todo tipo de delitos, y más en los delitos contra la infancia. En esto necesitamos una actualización, pero vamos a ver un poquito cuáles son las características de la evidencia digital. En primer lugar, es inmaterial. ¿Qué significa esto? Que reside en el soporte, no es el soporte, o sea, lo necesita. Es la información contenida dentro del dispositivo, hablándolo desde otros métodos, ¿no? También comparte todas las características de lo digital. ¿Qué significa esto? Que es volátil, que es replicable, que es, el original es igual a la copia, y sobre todo que es fácilmente alterable. Entonces, estas son las características que vamos a tener como una evidencia digital. ¿Qué formas tenemos de no contaminar la evidencia digital? En primer lugar, minimizar el manejo de los dispositivos originales, esto ya sea los teléfonos o el CPU. Trabajar siempre sobre la imagen forense, esta copia bit a bit que se va a realizar una vez obtenido el dispositivo. Documentar todo lo realizado, esto le va a permitir tener una trazabilidad, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que saber es que la cadena de custodia generalmente lo que hace es controlar el elemento físico, ¿no? Ahora vamos a ver después si es necesaria para la extracción de la evidencia digital un software especializado como es el UFED o no. Si me das un poquito para extenderme en esta pregunta, totalmente, voy a tratar Lucas. de darle... Gracias, Ezequiel. Voy a tratar de darle una mayor Dale para adelante. posible. Bueno, los forenses trabajan con lo que tiene que ver, o una guía, que es la Guía Integral de Informática Forense en el Proceso Penal, que está relacionado con lo que llaman el método PURI, que es el proceso unificado de recuperación de la información, que en un primer momento tiene distintas etapas, que es la de relevamiento, recolección, adquisición, preparación, extracción y presentación, en la cual en la primera de ellas, que es el relevamiento, es una vez recibida la denuncia, es poder identificar cuáles son las fuentes de prueba, ¿no?, para trabajar sobre ellas. En la etapa de recolección, aquí es donde, por ejemplo, se puede realizar un allanamiento y es donde se inicia la cadena de custodia. En la etapa de adquisición es donde se realiza ya esta copia forense, esta copia bit a bit, para poder trabajar efectivamente sobre lo que es la evidencia digital. ¿Y cuáles son los principios de la evidencia digital? Los principios de la evidencia digital, en lo que tiene que ver su manejo, tiene que ver con el principio de la relevancia, que tiene que ser útil para las necesidades investigativas, con el fin de probar la hipótesis fiscal, la confiabilidad, ¿no?, que tiene que ser un proceso aplicado donde se pueda validar este procedimiento que se utilizó, que pueda ser repetible y auditable, que sea suficiente. La evidencia obtenida debería ser suficiente para lograr los fines investigativos. Ahí le respondo a Nicolás, que nos preguntaba, se llama Guía Integral de Informática Forense en el Proceso Penal, método PURI. Lo vas a encontrar fácilmente, si no a través de Ezequiel lo compartimos, no, ningún problema. Sí. Perfecto. A su vez tiene que tener este manejo de evidencia digital una validez legal, ¿no? O sea, que sea obtenido respetando las garantías y formas legales. Tenemos formas de extracción que pueden ser lógicas, que es la básica, ¿no?, que es la que se obtienen los datos de usuario, el listado de llamadas, de mensajes, las características técnicas del dispositivo, y lo que se llama una extracción física, que es una imagen forense, esta copia bit a bit, ¿no?, que es una copia que es tal cual al original, no se modifica nada. Por eso es la importancia de trabajar sobre esta copia bit a bit, que a su vez va a ser auditable, reproducible. Por eso estos son los principios generales de lo que tiene que ver evidencia digital, muy resumido en escasos minutos, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos la información. Supónganse que tenemos algún niño que nos viene a consultar el estudio, o a la misma fiscalía, o a la policía, bueno, está en un dispositivo digital. ¿Cómo vamos a hacer para extraer esta información que obra en el dispositivo, ¿no? Por eso acá tenemos que diferenciar si el dispositivo pertenece a la víctima o a un tercero, ¿no? En caso que sea de la víctima, con la sola autorización
del propietario, se puede proceder a utilizar la extracción del contenido. Y esto se hace a través también de un ciclo metodológico que tiene que ver con el análisis, la extracción, la compresión de la información, el hasheado y obviamente que luego hacer un informe relativo a todo lo trabajado. ¿Cómo se hace? Si ustedes ven respecto a de las determinadas aplicaciones, supónganse que el contacto de un groomer con el menor sea a través de la aplicación WhatsApp. Bien, dentro de WhatsApp hay una posibilidad de extraer el chat completo, ¿no? Y esto va a permitir luego enviarla a la casilla del investigador, por así decirlo. Por eso yo siempre les sugiero, cuando viene alguien a denunciar, por ahí nos trae las capturas de pantalla impresas, lo cual la defensa podría plantear alguna duda de su origen, ¿no? Entonces, bueno, siempre se sugiere que la víctima concurra con el dispositivo móvil, cuestión de que el investigador, ya sea policía o funcionario judicial, pueda abrir el dispositivo y extraer la conversación, tal como les estoy mencionando. Desde WhatsApp es muy simple, con extraer chat, eso se extrae, se remite al mail del funcionario, el funcionario puede descargarlo y a su vez hashearlo, esta función algorítmica que ahora vamos a ver, que le va a dar una integridad al documento en el cual vamos a poder comprobar que no fue modificado, ¿no? En este caso hay distintas aplicaciones, sobre todo lo que tiene que ver Instagram permite digamos, poder descargar, pero todos los datos que tenemos en nuestra aplicación, lo cual puede llegar a ser sumamente engorroso, ¿no? Para luego el investigador poder llegar a los chats correctos. Puede pasar también que no se lo permita, como puede ser respecto a Facebook, en el cual siempre lo que se le va a sugerir es que copien el URL del usuario, el usuario groomer o el usuario que estemos investigando, ¿no es cierto?, para luego pasar a otro procedimiento que vamos a ver más adelante, que es la etapa del resguardo de la evidencia atento a la volatilidad, ¿no? Pero ahora voy a ir punto por punto tratando de llevar adelante esta charla, ¿no? A ver, va a haber excepciones de cuándo va a ser necesaria una captura de pantalla, ¿no? Esto sería la excepción, y les voy a decir cuáles son las excepciones para que ustedes las tengan. El resguardo de la imagen, o las imágenes, o el texto, ante la imposibilidad de extracción por otro medio. Digamos, cuando no tengamos otro medio posible, ahí lo vamos a poder hacer capturas de pantalla. Puede ser también cuando sean lo denunciado, amenazas recibidas desde Messenger, desde usuarios desconocidos. Puede ser cuando haya una presunción de una eliminación del post o del comentario. También cuando guardar solo una parte del chat, cuando la exportación completa no sea lo recomendable, lo razonable, ¿no? Y también cuando haya gran cantidad de SMS disponibles y accesibles, ahí vamos a poder, obviamente, ahí no me quedé con la charla. Después me las pasás a las preguntas. Sí, ahí Nicolás te iba a hacer una pregunta que ya le ibas a decir cuando el dispositivo no lo tiene la víctima, que supongo que era lo que ibas a decir después. Sí, ahora avanzo. Cuando tengamos toda esta información descargada, que pueden ser los chats, que pueden ser varios, lo que conviene es comprimirlos a través de herramientas que puede ser 7-zip. Esto lo que nos va a hacer es una reducción del volumen de los datos, ¿no es cierto? Y lo importante, una vez que tengamos esta etapa cumplida, es hashearlo. ¿Qué es hashearlo? Es una función matemática, un algoritmo que se aplica a cualquier tipo de archivo, y lo que nos va a devolver es un valor hash, ¿no? Que es único. Si varía el archivo, lo que va a hacer es variar el valor resultante, ¿no? Este valor hash. ¿Y por qué es necesario utilizar el hash? Permite garantizar la integridad de los datos
en todo momento, permitiendo saber si fueron adulterados o no. Hay una página que por ahí todos la usan, que es Cache My File, en la cual van a poder hacerlo muy fácilmente desde su oficina, cachear estos archivos, y lo que les decía, les va a permitir demostrar su integridad, ¿no? Y obviamente que luego el funcionario, ya sea policial o judicial, debe realizar un acta con todos los pasos desarrollados, ¿no? Y esto va a permitir demostrar la trazabilidad de la información que obtuvimos, esta, ¿cómo se llama?, evidencia digital que pudimos obtener. Bien, a la pregunta creo que era de Nicolás, ¿qué pasa cuando el dispositivo no lo tiene la víctima? Bueno, muchas veces nos pasa que, o aún siendo de la víctima, ¿no?, necesitamos utilizar una herramienta, un software especializado que es el UFED. ¿Cuándo puede ser necesario el UFED en el caso de la víctima? Y a ver, ¿y esto por qué? Digamos, el principio general es que siempre debería usarse el UFED. Pero ¿qué pasa? Como es un recurso tan finito que se utiliza, digamos, nosotros en nuestra departamental tenemos un UFED que es utilizado por todo el departamento judicial, utilizado para todas las temáticas, ¿no? Esto implica que por ahí haya un agotamiento del recurso, por eso con una extracción que puede hacer un funcionario judicial, como lo decíamos, con determinadas plataformas, esto nos permite un poco colaborar con descomprimir esta situación. En el caso que sea necesario recuperar información eliminada, ahí sí vamos a necesitar este software forense que se llama UFED. Entiendo que por ahí muchos lo conocen, a los que no lo conocen, bueno, le pongo en conocimiento esta herramienta. El UFED siempre lo vamos a necesitar que hagamos un allanamiento con los fines de secuestrar un dispositivo en poder del sospechado, acusado, imputado, de acuerdo a cómo vaya avanzando la causa, ¿no? El UFED va a ser necesario para recuperar esta información en la cual la apertura del dispositivo esté bloqueada por alguna clave del usuario, o aún así también es necesario para poder verificar todos los contenidos que guarda este dispositivo, ¿no? Obviamente que tiene que ser utilizado por un perito en la materia, ¿no? Alguien que haya realizado, digamos, una instrucción para ser un personal idóneo para la manipulación de este sistema. Obviamente que cuando se requiere el secuestro de un dispositivo a través de una orden de allanamiento, se puede pedir tranquilamente en el caso de un registro del mismo, en caso que esté activo el dispositivo y que no se encuentre bloqueado. Esto obviamente también tiene que ser realizado por una persona con conocimientos técnicos, ¿no? Siempre se sugiere también, cuando se pide el secuestro de un dispositivo, también se pide la apertura, la extracción y análisis del dispositivo. Esto es con los fines de ahorrar un poco de tiempo, ¿no? Porque la otra metodología sería secuestrar el dispositivo y una vez secuestrado se le solicita al juez, en nuestro caso el juez de garantía, que nos dé la apertura de estos dispositivos para analizar la información que contenga, ¿no?, esta evidencia digital que contenga. También se puede solicitar, en el caso que la investigación lo requiera, una extracción de los archivos almacenados en la nube, ¿no? Pero bueno, esto también requiere de información que sea por peritos idóneos en la materia, ¿no? Y es importante por ahí saber qué procedimiento debemos seguir al momento de secuestrar un dispositivo, ¿no? En el sentido, vamos a un allanamiento, ¿cuál sería el procedimiento correcto para proceder a su secuestro? Lo que siempre les sugiero es que coloquen el dispositivo en modo avión. En lo posible, siempre se sugiere utilizar las bolsas Faraday, pero como son tan costosas, se puede reemplazar con envolverlo con papel aluminio en 3 vueltas. Esto va a permitir que el dispositivo no tenga contacto con el exterior. Y ustedes me dirán, ¿por qué es necesario que no tenga contacto con el exterior? Bueno, para que no sea manipulado por algún tercero o desde el exterior, y el fin de que se pueda borrar prueba, mensajes, aplicaciones, etc. Por eso, bueno, es importante
cortar esa comunicación que pueda llegar a tener con el exterior. Siempre es necesario, en el caso de que lo puedan realizar, identificar el dispositivo de la forma más minuciosamente posible. Dentro de ellos, poder dejar asentado en el acta el número de email, este número que identifica únicamente el dispositivo, ¿no? En caso de que no sepan cómo hacerlo, cómo buscarlo, utilizando el código asterisco numeral 06 numeral, le va a suministrar el número de email del dispositivo. En caso que haya perito idóneo en el lugar del hecho, van a poder extraer la tarjeta de memoria, como así también lo que es la tarjeta SIM, que es sumamente importante para poder realizarlo. Bien, cuando utilizamos el software UFED, debemos cumplir una serie de requisitos. En nuestro caso es solicitar la autorización al juez de garantías, ¿no? Para que nos autorice la apertura. Obviamente que el perito que lleve adelante esta pericia, como primer medida, lo que primero tiene que hacer es verificar la cadena en custodia, como así también el acta de procedimiento. En un caso público muy reciente pudimos ver la importancia de la cadena de custodia y qué pasa si se viola esta cadena de custodia. Laos, te comento, pones asterisco, numeral, 06, numeral, y ahí te va a salir el número de email del dispositivo. Obviamente que es sumamente necesario también notificar a las partes de esta pericia para que la defensa también pueda controlar cómo se hace la extracción de UFED. Al que quiera ir, les sugiero que es un procedimiento que es muy largo porque se lo, conecta a un dispositivo, y el dispositivo obviamente que tarda mucho tiempo en bajar la información, por así decirlo. Así que bueno, si van, háganse de paciencia porque lleva en algunos casos muchas horas, de acuerdo a la capacidad de almacenamiento del equipo. Tenemos que saber que hoy un dispositivo móvil, un teléfono, tiene tal vez más memoria que una notebook o una computadora de escritorio, así que imagínense que puede llevar muchísimo tiempo. En el caso que lo que pretendan secuestrar, sea una computadora de escritorio o un CPU, siempre es importante. Ya estamos hablando en la etapa del método PURI. ¿Se acuerdan cuando yo decía relevamiento, recogimiento, que es la segunda etapa? Siempre tener presente que previo a hacer cualquier tipo de actividad, siempre es preferible fotografiar cómo están los equipos, si están encendidos, sacar fotografías de la pantalla, filmar previo a hacer cualquier tipo de actividad, cómo se encuentran los dispositivos. Tener presente que si están prendidos, por ahí es necesario consultar al personal técnico correspondiente. ¿Por qué? Porque hay una memoria RAM, esa memoria RAM, digamos, puede contener información, y si es prudente, digamos, apagar el equipo o no, de acuerdo a lo que busquemos, de acuerdo a la necesidad. Generalmente, si no es una causa con una extrema complejidad, lo que se le va a pedir es que se desconecte el equipo desde el cable de alimentación, ¿no? Cosa de que se le corte el suministro de electricidad para que se apague la computadora, ¿no? En este caso. Pero bueno, siempre les sugiero que en caso de alguna complejidad, como puede ser que ustedes estén buscando la información contenida en la memoria RAM, bueno, el técnico, perdón si hay algún técnico acá especialista, me lo va a poder saber referir mejor, pero hay dispositivos o software que van a permitir conservar esa memoria RAM. Por eso es importante, en el caso particular, consultar al técnico. Si no, lo que les decía es desenchufar, y obviamente que lo que se pide es que todos los puertos que tenga el CPU de acceso al mismo, para pendrive o cualquier otra tarjeta de memoria, se los bloquee con una fajita, ¿no? Con firma, y para evitar su alterabilidad, ¿no? Ezequiel, no me quiero demorar mucho más, pero bueno. La verdad que va muy, pero muy interesante. Me pongo a pensar y te voy escuchando y digo, cómo cambió un poco la abogacía en tan poquitos años, ¿no? De tener tanto lo que es el Ministerio Público, el órgano acusador, que se tuvo que reinventar para investigar
de otras maneras o de otros formatos un montón de delitos que van surgiendo y seguramente otros nuevos que van a surgir. Y esta cuestión de la evidencia digital que es sumamente interesante cómo la estás explicando, desarrollando, y seguramente a medida que pasen los años vamos a tener que encontrar y ver otros formatos de cómo analizar la evidencia digital. Entonces te escuchábamos todos atentamente y a medida que ibas hablando sigan sumando los participantes, así que la verdad que está siendo muy interesante lo que vas diciendo. Venimos bien, estamos llegando a la mitad de la charla, así que si te parece, querés redondear la cuestión de evidencia y ya pasamos a las consultas sobre algún tipo de delitos particulares. Sí, gracias, gracias. Te redondeo. Bueno, la evidencia digital es sumamente importante para un caso que se dio en mi jurisdicción de un homicidio que no lo podíamos resolver por ninguna forma. Sí teníamos la sospecha de una persona en la cual, una vez que le pudimos secuestrar el teléfono, que esta persona lo había partido, a través de esta herramienta UFED pudimos lograr recuperar una fotografía digamos, a su presa, digamos, a la víctima en este caso, con el arma. Y bueno, por eso es tan importante, y no solamente, a ver, les va a servir también para unas lesiones culposas con respecto a la conducción de un vehículo automotor, ¿no? Donde ya el GPS del vehículo nos va a poder decir a qué velocidad circulaba la persona, ¿no? Por eso, digamos, es sumamente importante. Y algo que no me quería olvidar, en caso de que tengamos, por ejemplo, en algún perfil, ya sea de Instagram, Facebook, donde el groomer puede haber contactado al menor, siempre se sugiere que se haga una preservación de ese perfil. Generalmente se utiliza lo que es Facebook Record, ¿no? En la cual los organismos del Estado, ¿no? Ya sea investigativo, la policía o la fiscalía, a través de un mail oficial va a poder resguardar. Esto significa una medida quick freeze, ¿no? Que significa que se va a frizar esa información por el plazo de 90 días, prorrogable por 90 días más, en la cual nosotros le decimos a la empresa, a la red social, que nos interesa la información que contiene ese perfil, ese usuario, bueno, acá hay que hablar de datos de contenido, datos obviamente de usuario y demás, pero bueno, no me quiero extender tanto, pero bueno, es importante que como primer medida siempre lo que haga es resguardar el perfil, y eso por 90 días lo van a tener congelado para que nosotros evaluemos las solicitudes que son necesarias para la investigación, ¿no? Así que bueno, en un primer momento creo que estaríamos con esta pregunta. Obviamente que la evidencia digital es sumamente necesario, no siempre se habla de pseudoanonimato en Internet, no siempre el groomer utiliza su nombre y apellido, por eso siempre o muchas veces va a ser necesario solicitar los logs de conexión, nombre de usuario, si tiene algún mail de recupero, ¿no? O mail asociado. Por eso, bueno, van a ser todos elementos que nos van a permitir llegar desde un usuario, un número de IP, hasta el autor del hecho, ¿no? Es un delito complejo, pero bueno, se puede llegar a determinar como nos ha tocado en nuestro caso. Seguramente, Lucas. Y todo lo que fuiste diciendo no solamente sirve para la persona que trabaja en el órgano judicial, sino también, obviamente, para abogados penalistas que van por el lado de la defensa y también por la querella, obviamente. Así que nos has dado un pantallazo general y específico de lo que es la evidencia digital. Si te parece, pasamos a otra de las preguntas generales que había para el día de hoy, y ya después nos adentramos en algunos de los delitos especiales. Bien. Te quería preguntar, que un poco lo fuiste diciendo, pero más específico acá del abuso sexual, ¿cuáles son los estándares probatorios a la hora de investigar un delito de abuso sexual contra una persona menor de edad? Bien, a ver, los estándares van a ir variando en el sentido, a ver, el estándar, digamos, básico que tenemos es la libertad probatoria, ¿no? Todo se puede probar por cualquier medio de prueba, con una excepción, que no violemos garantías constitucionales, ¿no? Aquí es el primer límite que vamos a tener, ¿no? Y que lógicamente es un límite lógico.
A ver, es muy importante, toda causa vamos a iniciar con una denuncia. Siempre va a ser necesario realizar medidas. ¿Cuáles son las medidas? La primera es una cámara Gesell con el menor, y esto va a tener un fin no solo investigativo, sino también que la cámara Gesell se realiza respetando la integridad del menor, en el sentido de que tiene que ser completa la declaración y suficiente. Esto significa que nosotros en esta oportunidad vamos a tener que tratar de lograr la mayor cantidad de información posible para acreditar nuestra hipótesis del caso. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos suficiente y completa, podemos llegar en una revictimización del menor, en el sentido de que llamarlo varias veces a declarar al menor, podemos llegar a generar una revictimización secundaria. A ver, les cuento un caso que me tocó vivir hace muy poco, en un juicio que llevé adelante. Mi colega precedente le tomó una declaración al menor en presencia de la mamá sin la formalidad de la cámara Gesell. ¿Qué pasó? Al momento del juicio no tenía otra forma de incorporar esa prueba que llamando nuevamente al menor a declarar. Ustedes imagínense, pobre menor, sujeto al interrogatorio de las partes, ¿no? En este caso era una persona que era menor al momento del hecho, pero al momento del juicio, porque pasó mucho tiempo con la pandemia y demás, se había transformado en una persona mayor de edad, ¿no? Pero bueno, como operadores judiciales tenemos que evitar esta revictimización, y bueno, la cámara Gesell es el ámbito adecuado para tomar la declaración a un menor de edad, en la cual interviene un psicólogo que lo que hace es transmitir las preguntas que hacemos tanto la fiscalía, la defensa, como el juez, en su caso, que lo estime corresponder, en la cual, bueno, obviamente se trata de extraer la información de la víctima en cuanto a cómo sucedió el hecho, lugar, modalidad. Es muy importante que adicionalmente a esta declaración del menor, psicológico, psiquiátrico del menor, no solamente para ver las huellas psicológicas que le dejó el hecho, ¿no? En muchos casos me ha tocado que ha tocado una afectación muy grave al menor, como así también ver si presenta signos de fabulación. Esto es muy importante porque esto nos va a dar mayor relevancia al testimonio del menor. Fíjense que va a haber algunos casos donde con un testigo único el juez pudo condenar, sobre todo cuando es un relato claro, preciso, que es, digamos, un recuerdo que realiza el menor de lo sucedido sin ningún tipo de contaminación, ¿no? Que se ve apoyado por la prueba indirecta, que son los testigos de oídas, recibió declaración a la familia del menor, o a aquella persona que el menor le pudo contar la situación que estaba viviendo. Es muy importante también, bueno, obviamente lo que hablábamos del secuestro de dispositivos, donde vamos a contar con lo que tiene que ver la información que tenga el acusado en su poder. En caso que haya sido una víctima que no solamente haya sido contactada con lo que tiene que ver un grooming, sino también que se haya pasado una etapa siguiente, que puede ser el encuentro con el groomer, y que pueda haber un delito subsiguiente, como puede ser algún tipo de abuso sexual. Es muy importante no solamente secuestrar un dispositivo, sino en el caso que la menor refiere que concurrió a algún lugar, podría ser una planimetría, fotografías del lugar, sobre todo si es la casa del acusado, también es necesario. Sí, todo lo que tenga que ver, obviamente, cuando pasa un hecho de estas características, y gracias Erika por la pregunta, nosotros tenemos que velar, digamos, vamos por dos canales. Uno es la investigación del hecho propiamente dicho, y por el otro lado es la asistencia al menor, ¿no? En este caso, lo que hacemos es a través del Centro de Asistencia a la Víctima, que es un equipo que trabaja dentro de la Fiscalía, que está compuesto por abogados, psicólogos, en la cual damos un acompañamiento, y no solamente a la víctima, sino también a toda la familia, porque nosotros pensamos, o lo pienso, que es un ataque contra la familia. Este ataque se hace contra un menor porque todos sufren en este sentido, y bueno, obviamente que seguir la evolución del menor y el acompañamiento de esta situación para ayudarlo
superar esta situación es tarea del Ministerio Público al respecto. Sigo porque si contesto las preguntas después, Ezequiel, si me ayudás, porque por ahí pierdo el hilo, perdón, no es que no quiera ser ingrato en no contestar. No. Además te cuento, Lucas, nos quedan 3 o 4 preguntas, y de las cuales una es el tema de grooming, que seguramente todos quieren escuchar, así que avanzamos un poquito más. Bueno, para cerrar, básicamente esta pregunta y no hacerla mucho más larga, bueno, es necesario también las pericias psicológicas al imputado, el acusado, lo cual, bueno, nos puede llegar a determinar su grado de psiquis, ¿no? Por eso, bueno, son todas pruebas que de acuerdo al caso particular vamos a ir solicitando, pero las medidas que más o menos le indiqué son las básicas para llevar adelante cualquier tipo de investigación de este tipo. Perfecto, Lucas, clarísimo. Y ahora sí, vamos a ir a la pregunta que varios querían escuchar. ¿En qué consiste este delito de grooming? Y si efectivizado, acaecido el delito de grooming, ya podríamos hablar de que ha existido un abuso sexual o no. Mirá, para que yo trato de definirlo en breves palabras, porque por ahí nos viene de la habla inglesa, ¿no? Entonces por ahí mucha gente no conoce, que de hecho las estadísticas del desconocimiento del grooming son muy altas, ¿no? En Argentina, por eso, bueno, por ahí hablarlo con palabras sencillas nos va a permitir conceptualizar más fácil el tema, ¿no? Grooming, estamos hablando de un acoso sexual virtual de un adulto respecto de un menor de edad. A ver, ¿qué hace el adulto? Es contactarse con un menor de edad con el fin de menoscabar su integridad sexual. Por lo tanto, para que haya grooming tiene que haber 4 elementos, como les venía diciendo. En primer lugar, que haya un contacto, o sea, un mensaje, ¿no? Al menos, que haya un envío, una recepción respecto de un adulto con un menor de edad. Que esta comunicación sea por medios informáticos, o sea, que sea por internet, ¿no? Puede ser un mensaje de SMS, posiblemente también lo podamos acreditar. Que estemos hablando de un menor de edad que sea víctima, y que adicionalmente haya un elemento subjetivo, esto que les venía haciendo hincapié desde el principio de la charla, que tiene que el fin del contacto del adulto tiene que ser menoscabar la integridad sexual del menor. Tenemos que saber que es un delito doloso, de peligro, en la cual, bueno, obviamente que esta intencionalidad la tenemos que demostrar, la del groomer de contactarse con el menor, de peligro porque esto significa que no debe, o sea, no es necesario que se atente contra el bien jurídico tutelado. Por eso, bueno, son todos elementos a tener en cuenta cuando tratamos de acreditar los elementos objetivos del tipo, como también los subjetivos. Clarísimo, bueno, Lucas, lo referido a grooming. Seguramente tendrá un montón de casos prácticos en el día a día sobre la temática, pero avanzando un poquito más en las preguntas, ya casi llegando al final, te quería preguntar por otro de los delitos, que es la tenencia de pornografía infantil. Si nos podías explicar un poco de qué consiste, un poquito a la luz de la introducción o reforma del Código a través de la Ley 27.436 y el Convenio de Cibercrimen de Budapest. Bien, Ezequiel, bueno, en primer lugar voy a hacer una aclaración al término pornografía infantil. Sí. Tenemos que desconstruir este término, y ahora les voy a decir por qué. Abordar con las palabras correctas la temática nos va a permitir poder tener conocimiento correcto del flagelo, ¿no? Para abocarnos correctamente a la temática, las directrices de Luxemburgo nos va a permitir poder interpretar cuál debería ser la denominación correcta para tratar la problemática. A ver, no es lo que a ver, Ezequiel, no es que quiero corregirte, porque de hecho está en internacionales, pero son sugerencias de cómo debemos me parece perfecto. Hablar, o sea, ahora en el futuro, acá los 66 que estamos asistiendo, por ahí hablar de la problemática para que digamos, podamos dar digamos, la terminología correcta al flagelo, ¿no? Y esto tiene que ver porque
Cuando se habla de pornografía, por ahí se puede hacer una equiparación con lo que pasa con los adultos, ¿no? En lo cual hay actores y actrices que prestan su consentimiento no solamente para la práctica sexual, sino también para la visualización o la filmación de esta práctica. En el caso de los menores no hay ningún tipo de consentimiento, son menores que son obligados o vulnerados para tomar este tipo de imágenes. Por eso, digamos, cuando hay menores involucrados, no es porno, es un delito, ¿no? Entonces, es importante que, conforme las directrices de Luxemburgo, es correcto empezar a hablar de material de abuso sexual infantil, y esto tiene que ver cuando hay imágenes donde se ven partes genitales de los menores de edad o de adolescentes, o material de explotación sexual infantil, cuando, digamos, se puede ver material que es de otro contenido sexual, ya cuando participan o son víctimas de este tipo de prácticas, ¿no? Tenemos que saber que el menor, en estos casos, no solo sufre cuando se está cometiendo un abuso sexual contra su integridad, ¿no? Una vez que está siendo filmado mientras está siendo abusado, ¿no? Acá estamos hablando de que no hay ningún tipo de consentimiento y un menor está siendo utilizado como objeto para el desahogo sexual de un adulto, ¿no? Esto lo tenemos que tener en claro. No solamente el menor es victimizado cuando eso ocurre, sino también cada vez que se reproduce esta imagen, ¿no? Por eso, bueno, es muy importante que empecemos a hablar de material de abuso sexual infantil o material de explotación sexual infantil en su caso. Yendo a la pregunta por ahí que me efectuaba Ezequiel, y perdón esta digamos, No, corrección terminológica, pero es con me los parece fines perfecto, Lucas. de abordar la temática. Lo que hace es, conforme el Convenio de Budapest, el artículo 9 menciona cuáles son los delitos que deberían incorporarse a nuestra normativa. A ver, vamos un poquito más profundo. El Convenio de Budapest lo que dice es el convenio internacional para los cuales todos los países que suscriban el mismo, la idea es tener una política criminal común. ¿Para qué? Para luego poder tener una colaboración, digamos, teniendo una legislación armónica en determinados delitos como los que propone el Convenio de Budapest, después, atento a la transnacionalidad que se pueden cometer estos hechos, es tener una colaboración entre los distintos países. Perdón. Tal es así que para formar parte del convenio tenés que tener adecuar tu legislación nacional al convenio, ¿no? Dentro de ello, el artículo 9 del Convenio de Budapest, cuando se refiere a estos delitos, que, bueno, lo refiere como pornografía infantil, nosotros sabemos que ahora tenemos que hablar con otros términos, como ya sea material de uso sexual infantil o material de explotación sexual infantil, refiere lo que tiene que ver con la simple tenencia de este material, lo cual Argentina en el 2017 lo introduce dentro de nuestro Código Penal, en la cual, bueno, nos refiere que la simple tenencia de este material va a estar penalizado, ¿no? Con una pena de hasta 1 año. ¿Y esto por qué es importante? Porque se entiende que el que consume este tipo de material forma parte de la cadena de tráfico, y que obviamente que la persona que consume este tipo de material, ¿no? Obviamente repudiable, pero bueno, sabemos que esto ocurre, cada vez requiere más material de contenido novedoso. Este requerimiento material novedoso obviamente va a incidir sobre la oferta, y esta oferta siempre va a implicar que en algún lugar del mundo algún menor de edad sea abusado. Por eso, bueno, creo que es sumamente importante que la legislación argentina se haya adecuado a la normativa internacional en este sentido de penalizar lo que tiene que ver la tenencia de material de uso sexual infantil. Totalmente, te agradezco, Lucas, la aclaración, porque justamente estas charlas, estos encuentros son para eso, para aprender y para ir capacitándonos constantemente. Nos quedan 10 minutos y quería consultarte, un poco lo dijiste, qué entendemos por difusión de imágenes y espectáculos pornográficos, si es que vale o no el nombre de menores. Sí, mirá, ahí el artículo 128 del Código Penal da las distintas modalidades con las que se puede cometer el hecho.
La distribución, obviamente que está relacionada con lo que es divulgar este material, ¿no? Que puede ser a una persona, a personas indeterminadas o determinadas, ¿no? La facilitación tiene que ver con la puesta a disposición de este material, y son obviamente que por ahí la masividad con la que se ponga o se distribuye este material puede agravar, conforme a las reglas del artículo 41, la penalidad a solicitar, ¿no? Con respecto a la participación de menores en espectáculos que pueden ser pornográficos, en este caso, ¿qué significa? Que puede que un menor participe donde haya adultos realizando escenas sexuales, ¿no? Hay autores que refieren que no es necesario que el menor tome un rol protagónico, o sea, que actúe dentro de esa escena, sino con solamente estar y presenciarla podría llegar a configurarse el delito. Digamos, la doctrina está dividida en este sentido, pero bueno, considero que al referirse participación del menor ya alcanzaría para configurarlo. Clarísimo, Lucas. Hablamos antes de la charla, y una de las preguntas que te hacía, un poco me adelantaba la respuesta, era si podían intervenir abogados de niños, niñas y adolescentes para este tipo de procesos. Mirá, yo particularmente desconozco lo que es la legislación de Córdoba, ¿no? Pero en provincia de Buenos Aires, conforme la ley 14.568, refirió que el abogado del niño puede intervenir, pero en procedimientos que sean civiles, familiares o administrativos que los afecte, ¿no? En este caso, en casos penales, yo entiendo que está el asesor de menores, el que va a representar los intereses del menor, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, no sé, en otras jurisdicciones, por eso es de conocimiento personal, no intervendría en lo que es provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿Y el rol del Ministerio Público Complementario, en ese caso, cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que a ver, somos un equipo de trabajo, siempre lo digo. Yo no solamente trabajo con lo que es el Centro de Asistencia a la Víctima, que, a ver, me tocó un caso donde se mediatizó porque, bueno, una agrupación que apoyaba a las víctimas hizo visible el caso con escraches, entonces, bueno, obviamente que eso tomó por ahí un estado público de conocimiento. En este caso, lo que hizo el Centro de Asistencia a la Víctima de gran medida es solicitar esta figura que se llama de bozal legal, ¿no? Esta medida autosatisfactiva, para decirlo en términos más correctos, que lo que se le solicitó, se ordenó a todos los medios, es que no continúen, digamos, difundiendo el caso. ¿Por qué? Porque cada vez que se leía alguna noticia, la menor sufría, ¿no? Se revictimizaba. Por eso, bueno, es un trabajo en conjunto que siempre digo, este apoyo que por ahí creo que Erika nos preguntaba, de acompañamiento del menor con el sufrimiento que se le genera este hecho. También es importante, que también lo utilizo, es el servicio local de protección de los derechos del niño, en el cual, bueno, siempre nos dan una gran mano con los psicólogos que tienen a disposición, ¿no? Que concurren a los domicilios y periódicamente nos va a ayudar, sobre todo para analizar cómo va evolucionando la situación del menor. Obviamente que la asesoría de menores siempre se le da participación e intervención en este tipo de casos, pero bueno, en la generalidad siempre lo que te decía, se intenta por un lado investigar el hecho, acreditar la autoría penalmente responsable del ilícito, como así también, por otro lado, el apoyo psicológico del menor. Me ha tocado casos, bueno, donde obviamente también tomo intervención con la familia, con los padres, para, bueno, ir explicándole también cómo se desarrolla un proceso penal, que sepan cómo ver continuando, para, bueno, dando la mayor información posible, también las personas pueden tener conocimiento de qué es lo que trabajamos y cómo lo trabajamos, ¿no? Totalmente. Acá, Graciela Barraza, dentro de las preguntas y ya anticipándote, bueno, todos los mensajes de agradecimiento y felicitaciones por la excelente disertación que nos diste hoy,
es si hay datos estadísticos sistematizados respecto de falsas denuncias por abusos sexuales en la infancia. Mirá, la verdad que no tengo datos estadísticos, pero bueno, a ver, siempre que se recibe una denuncia, se trabaja obviamente en la credibilidad de la víctima, ¿no es cierto? Después serán los elementos de prueba lo que van a demostrar si la situación es real o no, ¿no? Pero bueno, acá no perdamos de vista que hay menores involucrados, ¿no? En la cual, previo a la recepción de una cámara Gesell, lo que se hace es un informe psicológico del menor, si está en condiciones de declarar, y luego se hace un análisis de digamos, un análisis psicológico si hay indicios de fabulación. En todos los casos que me tocó intervenir, los peritos en ningún momento me informaron que haya indicios de fabulación, en los casos que a mí me han tocado intervenir. Claro. Perfecto, Lucas. Casi llegando al final, te dejo la última pregunta que siempre se la dejo a todos los disertantes, y es tus últimas palabras, reflexiones finales sobre la temática, ya para ir dándole el cierre a Fede. Bien, como hablábamos por ahí de las estadísticas de... perdón, que se me llegó una pregunta y no pude terminar de leer. Como les decía, hay un gran desconocimiento muchas veces en lo que es el grooming, lo que es el material de abuso sexual infantil, que es una problemática que afecta a nuestros niños, niñas, adolescentes, lo cual, si como adultos responsables no tenemos conocimiento de los peligros que están expuestos, obviamente que a los menores los estamos dejando como huérfanos digitales. Por eso, bueno, la idea es que aprendamos la temática, sepamos de qué estamos hablando. En el caso de que se hayan llevado hoy estas 61 personas que tenemos aquí, que nos ayuden como replicadores dentro de su vecino, familia, amigos de estos peligros que hay en la red, de que sepan cómo conservar la prueba, qué hacer en caso de que nos pase algo. Por eso, bueno, creo que es una temática, como te decía, que genera muchas graves huellas a los menores durante toda su vida, y que por eso agradezco esta posibilidad de la charla, en el sentido de que el primer paso para tratar una problemática es hablar de ella. Por eso, bueno, celebro esta invitación y que, bueno, que hoy estemos todos aquí para charlar de esta temática. Bueno, Lucas, la verdad, muy contento. Excelente disertación, excelente charla. Nos diste un panorama muy detallado del rol de la intervención de la evidencia digital. Nos trataste de algunos de los delitos. Ya pasando casi a Federico, te quería leer algunos de los mensajes de la gente. Se agradece la claridad de la exposición. Saludos, Sandra Pérez, excelente todo. Erika May, buenas tardes, excelente la charla, muchas gracias. A disposición, Infancia sin Maltratos presente, nos dice desde Bariloche, Río Negro, Fernanda Melendi, muy claro e interesante, nos dice Silvia Fernández. Muchas gracias por la respuesta y la claridad expositiva, muy enriquecedor. Muchas gracias también a Microvideo por acercarnos este excelente nivel de disertantes como el doctor Lucas Moyano, nos señala Graciela Barraza, perdón. Excelente, gracias, excelente exposición. Asociación Civil Infancia Sin Maltrato, muchas gracias por brindar tu conocimiento, muchas gracias. Excelente exposición, son algunos de los mensajes. Te agradezco yo una vez más a vos y le doy el pase a Federico. Muchas gracias por sus afectivos mensajes. Ahí le dejé mi Instagram porque subo a veces consejos de prevención en ciberdelitos, así que muchas gracias por esta invitación. Gracias, Ezequiel. Y perdón, Federico, gracias. No, por favor, Lucas, menciona el Instagram, así te escuchan en Facebook también. Que hay bueno, es Lucas-Moyano23. Ahí, bueno, subo estos contenidos que le decía, de consejos de prevención, y bueno, muchas veces cuando sale algún fallo también lo comparto, así que bueno, muchas gracias, Federico, y gracias a todos por estar presentes. Bueno, gracias, Lucas. Gracias a todos por participar. Han quedado todos muy, muy contentos, como te leía Ezequiel. En Facebook también. Después, si querés, entra a la publicación que queda unos días y lee los comentarios que te dejaron. Así que bueno, gracias a vos, Lucas, gracias a Ezequiel, y gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Muchas gracias.